Ey, vení a hablarlo. Conversaciones y actualidad. ¿Qué pasó la semana pasada? Aquí se lo contamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablalo. Estamos en cabina Isabela Guerrero y... Juan José Tobón. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, esta semana han pasado muchas cosas. En Colombia, por ejemplo, tenemos un nuevo procurador y en el Congreso se están dando los debates para aprobar o no una reforma laboral. Sin embargo, el programa de hoy será internacional y se centrará en el recrudecimiento de la tensión en Medio Oriente. Para ello, hoy nos acompaña el profesor Gustavo Sotomarín. Él es docente de geopolíticas en la Universidad de Antioquia. ¿Cómo está, profe? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Listo, pero antes de comenzar vamos a hablar un poco del contexto. Hoy jueves 3 de septiembre, en las últimas semanas Israel ha dejado claro que su ofensiva no se centrará únicamente en Hamas, el grupo islamista que controla la Franja de Gaza, sino que también ha tenido como objetivos a Hezbollah en Líbano y a los hutíes en Yemen. Estos tres grupos conforman algo llamado el Eje de la Resistencia, una alianza de distintas organizaciones islamistas de la región auspiciada por Irán. Desde la escalada de la tensión geopolítica en Medio Oriente con los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023, alrededor de 41.600 personas han muerto en Gaza, según la ONU. Así como en Líbano, han muerto cerca de 1.600 personas y más de 200.000 han sido desplazadas desde octubre de 2023. Dentro de las recientes arremetidas de Israel se encuentra la del pasado sábado 28 de septiembre, un ataque aéreo en Beirut, capital del Líbano, que tuvo como resultado la muerte de Hassan Nasrallah, líder y secretario general de Hezbollah, además del asesinato de 20 altos mandos de la organización. Así también, el domingo 29 de septiembre, Israel empezó a arremeter contra rebeldes hutíes en Yemen a través de una ola de bombardeos al sur de la península, ataque que dejó al menos 4 muertos y 33 heridos. En ese contexto, analistas señalan que lo que se debe evitar a toda costa es algo conocido como una guerra total o guerra a gran escala en la región. Sin embargo, en la noche del martes 1 de octubre, Irán lanza un ataque a Israel con cerca de 180 misiles, aunque por ahora sin registro de heridos graves. Al respecto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho que Irán pagará por ello. ¿Vos qué sabés? Vení a hablarlo. Bueno, profe, empecemos desde lo básico. ¿Podría, por favor, explicarnos qué es Hezbollah? Bueno, Hezbollah es una organización cuyo nombre traduce el Partido de Dios. Hezbollah es una organización político-militar. Esto es importante entenderlo porque dentro del Islam hay un Islam político y otro Islam militante o que no, pues no cree en la vía electoral, como pueden ser, por ejemplo, pues algunas organizaciones armadas, Al-Qaeda, el Estado Islámico. Ese es un Islam no político. Ellos no consideran que la toma al poder sea por la vía electoral, ni siquiera creen pues en la toma de un poder nacional, porque ellos, estas organizaciones son supranacionales, o sea, Estado Islámico, Al-Qaeda, son supranacionales. Ellos lo que creen es en la conformación de un gran califato. Pero otras organizaciones como los Hermanos Musulmanes y Hezbollah son organizaciones político-militares. Lo que pasa es que mientras los Hermanos Musulmanes se adscriben a la rama sunita del Islam, Hezbollah pertenece a la rama chiita del Islam. Entonces Hezbollah es partido de Dios, es una organización político-militar, es un partido político dentro del Líbano, tiene presencia en el Parlamento del Líbano y por lo tanto es una fuerza, como les digo, político y militar dentro del Líbano que
obviamente combina lo electoral y lo parlamentario con, por ejemplo, lleva a cabo acciones como construcción de infraestructura, puentes, carreteras, demás. Obviamente eso buscando legitimidad por parte de un grupo importante de la población del Líbano. ¿Qué es lo que pasa? Que el Líbano es un país complejo de entender porque en el Líbano hay varias divisiones. Más o menos el 40-45% de los habitantes del Líbano son cristianos. Dentro de esos cristianos del Líbano hay maronitas, coptos, ortodoxos. Y el restante 55% son musulmanes, que pueden ser o sunitas o chiitas. Y también en estas zonas hay una pequeñísima proporción de drusos, que los drusos son una especie de religión, se llama heterodoxa o sincrética, o sea, que toma elementos del cristianismo, o sea, que toma elementos de varias religiones, que inclusive tú no puedes convertirte a druso, o sea, tú naces druso, el druso no se hace, el druso nace. Entonces miren lo complejo de toda esta situación. Y entonces en el Líbano, de alguna manera, la coalición tiene que haber una especie de repartirse el poder. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Quién va a ser el primer ministro? ¿Y quién va a ser el líder del parlamento? Que generalmente el uno tiene que ser chiita, el otro tiene que ser sunita y el otro tiene que ser cristiano para poder. Pero a la vez, obviamente, Hezbollah nace Hezbollah en la resistencia a la invasión israelí de 1978, de la llamada Primera Guerra del Líbano, como resistencia a la ocupación israelí que se prolonga muchísimo tiempo dentro del Líbano, y esta fuerza de resistencia chiita surge como movimiento armado y, como ya lo dije, político armado contra la ocupación de Israel. Como son chiitas, obviamente tienen una cercanía, un enlazamiento con Irán. Ustedes saben que Irán es el país dentro de todo el mundo musulmán más importante de la rama chiita, o sea, el país más fuerte dentro del mundo musulmán que se adscribe a la rama chiita del Islam es Irán. Y respecto a los hutíes en Yemen, ¿ellos qué son? ¿Qué tipo de organización es? Los hutíes, porque aquí en el Medio Oriente es importante también, porque para poder entender bien el Medio Oriente se tiene que disgregar o seccionar la etnia de la religión, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de etnias que a su vez pueden profesar. Por ejemplo, un kurdo, usted puede encontrar en Medio Oriente un kurdo cristiano, o un kurdo chiita, o un kurdo sunita, un kurdo yazidí, que es una religión zoroastriana y preislámica. O sea, usted puede encontrar una persona de una etnia y con una religión. Entonces ahí es donde los hutíes son una etnia, la etnia hutí. Son una tribu del norte de Yemen, frontera con Arabia Saudita. Que la mayoría de los hutíes se adscriben a la rama zaidí del Islam chiita, porque el Islam chiita también tiene una serie de divisiones dependiendo del imam al que siguen. Lo que pasa es que ese tema es largo y complicado de entender, pero los hutíes son zaidíes que siguen al cuarto imam. Para grosso modo decirlo, también se adscriben a la rama chiita del Islam, al igual que Hezbollah y al igual que Irán, y al igual que el 60% de los iraquíes. Para la comprensión de nuestra audiencia, entonces podríamos decir que estas organizaciones tienen distintos líderes que son algunos religiosos, otros más como relacionados al territorio. Lo que pasa es que generalmente, y es así, no es que yo me lo haya inventado, generalmente el líder religioso también es líder político, porque el Islam no segrega religión de política, a diferencia de otros lugares del planeta, donde esa discusión ya se superó. Entonces, generalmente
¿Qué es lo que pasa? Que Nasrallah era el líder de Hezbollah, que a la vez era obviamente el líder del brazo armado y también del partido político. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. En el caso de los hutíes de Yemen, lo que pasa es que Yemen todavía está en una guerra civil de la que no ha salido y hay una especie de gobierno interino de coalición, ¿cierto? La muerte digamos, de Nasrallah es algo que toca solamente a los chiitas o es algo que afecta a digamos, todo el mundo islámico. Lo que pasa es que ahí entró con otra precisión y es la siguiente. Podemos hablar de un Islam, y eso pues no me lo estoy inventando yo, sino que ya varios autores lo han mencionado. Hay un Islam que algunos autores denominan del statu quo y otro Islam que se denomina revolucionario. Ese Islam del statu quo es aquel Islam que dirige los destinos de muchas naciones de Medio Oriente, pero que de alguna manera lo llaman del statu quo porque no sé si denominarlo le es funcional o le es útil a Occidente. ¿De quién estoy hablando? De las petromonarquías del Golfo, Arábigo-Pérsico, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, pero también Jordania, cuyo rey en 1994 fue el segundo estado árabe después de Egipto en restablecer relaciones diplomáticas con Israel. Egipto lo hizo en los acuerdos de Campo David en 1978, Menachem Begin y Anwar el-Sadat. De hecho, dicen que eso fue lo que le costó la muerte a Anwar el-Sadat. Luego viene Jordania. Entonces, Jordania y otros, Egipto inclusive. Pero hay otro que se denomina el Islam revolucionario. Es aquellos países o aquellos grupos, porque no solo son países, sino grupos dentro de países que tienen influencia fuerte en países, que dicen recoger las banderas antioccidentales, anti-israelíes y abiertamente proclaman combatir tanto a Occidente como a Israel. Le hace Irán, le hace, por ejemplo, un grupo importante de milicias en Irak que son chiitas. También hay milicianos sunitas. Hamas en Palestina es de la rama sunita, pero a pesar de ser de la rama sunita, lo podemos ubicar o mirar más cercano a Irán que a las mismas petromonarquías del Golfo o Jordania, por ejemplo. Entonces a Hamas lo meteríamos ahí en ese grupo no del statu quo, sino de los revolucionarios, digámoslo así. Hamas, Hezbollah, todas estas milicias iraquíes, Kateb Hezbollah, que así se llama la milicia iraquí, Irán, los hutíes de Yemen y pues otra serie de grupos que actúan en la región del Medio Oriente. Toca usted un tema y es el papel de Irán. ¿De qué forma, digamos, auspicia, patrocina a estos grupos y por qué le favorece o le interesa su actuar? De alguna manera, por lo que estaba diciendo ahora, y es que hay que entender algo respecto de Irán. Irán, yo creo que hay un año en la historia que en esta región del planeta fue muy de ruptura o de quiebres, si se quiere, y es el año de 1979. ¿Qué pasó en 1979? En febrero triunfa la revolución islámica en Irán y en noviembre la Unión Soviética invade Afganistán. Entonces, ¿qué pasa? Que
Cuando triunfa la revolución islámica, como su nombre lo dice, es una religión islámica clerical antioccidental. Entonces Irán da un giro de 180 grados porque pasa de ser una monarquía occidental, aliada de Occidente, con el Shah Reza Pahlavi, una monarquía afecta a los intereses de Occidente. Con la revolución islámica pasa a ser una república islámica antioccidental. Entonces da un giro y obviamente pues Irán, cuyo sistema político es complejo de entender y pues no tenemos tiempo en este podcast para explicarlo, porque mezcla como instituciones no electas con electas. Por ejemplo, el líder supremo se cambia cuando él se muere. En cambio, el presidente sí se cambia. Por ejemplo, Irán está estrenando recientemente presidente, Pezeshkian. Y Pezeshkian es una especie de socialista de izquierdas, pero que obviamente no se sale de la política exterior de Irán. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Independientemente que sean demócratas o republicanos, la política exterior de Estados Unidos es difícil que se cambie. Entonces en Irán pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da el triunfo de la revolución islámica en Irán, en 1979, Irán sigue una ruta totalmente distinta a la que venía siguiendo en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ya deja de ser un país afecto a los intereses de Occidente y se vuelve todo lo contrario, ¿cierto? Un país que empieza a seguir su propia ruta y empieza a construir una especie de alianzas con aquellos países distintos de Occidente. Entonces es cercano a China, es cercano a Rusia, es cercano a la India. Irán tiene muy buenas relaciones con la India. Porque la India tiene muy malas relaciones con Pakistán. Y Pakistán tiene unas relaciones ahí entre tirantes con Irán. Porque Pakistán es de la rama sunita del Islam, acérrimo enemigo de la India. De hecho, se han amenazado con tirarse en bombas nucleares porque ambos son poder nuclear. Comparte frontera con Irán y en la mitad entre Pakistán e Irán hay una etnia que se adscribe a la rama sunita del Islam que no quiere ser ni iraní, ni pakistaní, ni afgana, que son los baluches, que viven en la región del Sistán Baluchistán. De hecho, quieren ser una república aparte, un país aparte. Entonces, miren, todo esto complejo del panorama del Medio Oriente hace que de alguna manera Irán empiece a ganar adeptos dentro del mundo del Medio Oriente en aquellos grupos que son hostiles a Occidente, y empieza a liderar una especie de eje de la resistencia. Por eso empieza a articular grupos en Irak. Ojo, después del ahorcamiento de Saddam Hussein, porque Saddam Hussein fue rabiosamente anti-iraní. De hecho, ellos tuvieron una guerra entre 1980 y 1988, que prácticamente quedó en tablas. Saddam Hussein era sunita, siendo Irak mayoritariamente chiita, pero tenía el control del poder de la Guardia Republicana. Los sunitas estaban dentro de la estructura de la Guardia y obviamente reprimía a los chiitas y a los kurdos al norte. Por eso dicen que lo que hizo Estados Unidos con la invasión a Irak, la captura y el ahorcamiento de Saddam Hussein, fue indirectamente hacerle un favor a Irán, porque prácticamente le allanó el camino a Irán para estrechar sus lazos con Irak. Entonces, el temor que ahora, y sobre todo concretamente hay, es que, y parece ser que eso ha pasado, por tierra, desde Irán, pasando por Irak, pasando por la Siria de Bashar al-Assad, llegando al Líbano controlado por Hezbollah, Irán ha podido mover material, ha podido mover tropa. Por eso ustedes ven que en las noticias que cada rato Israel bombardea en Siria y mata a comandantes del Quds y demás, porque obviamente pues la tecnología de ojo de halcón que tienen los israelíes y la capacidad de infiltración es tremenda. Ellos casi que, me atrevería a decir que ellos casi que en el segundo a segundo, yo creo que día a día están constantemente monitoreando por satélite toda esta región. Por eso mire, pues todo lo que ha pasado con una precisión.
sumado a que pues, es muy, muy altamente probable que tengan gente en el terreno que también ayude a precisar esa información. Entonces, hasta las goteras del Líbano, que ustedes saben que el Líbano ya es frontera con Israel, y obviamente eso es lo que pues, quiere, creo que en este momento, desarticular Israel. Muy curioso como usted menciona que es, por ejemplo, ese hecho de Estados Unidos que indirectamente terminó beneficiando a Irán con tal de estrechar relaciones con Irak. Me surge esa pregunta de cómo entonces desde la geopolítica funciona Irán, como quién lo apoya, quién no, de cómo acceden a recursos para financiar a los otros grupos como Hezbollah o Hamas. Irán es un país que económicamente no le va bien. No le va bien, ¿por qué? Porque es un país que de alguna manera, pues ustedes saben que ha venido sufriendo sanciones por parte de Estados Unidos. De hecho, en el acuerdo nuclear del 2015 del G5+1, que lo que se pretendió fue que Irán, pues obviamente, empezara a hacer negocios. De hecho, lo hizo la visita de Hassan Rouhani, el anterior presidente, a Italia, que fue muy polémica, pues porque taparon las estatuas de la Venus de Milo y demás. Pero la idea de Hassan Rouhani era estrechar, pues abriéndose la posibilidad de el G5+1 de desbloquear a Irán. ¿Qué pasó? Obviamente quiso liberar un montón de petróleo que tenía guardado, porque Irán es las terceras reservas de petróleo del mundo. Y aparte empezar a hacer negocios con Alemania, con Francia, con países europeos. Llegó Trump y ¡pa! O sea, como cuando usted le pega un manotazo al tablero de ajedrez. O sea, Trump llegó y dijo, no, voy a volver a bloquear a Irán. Y lo bloqueó. Y los europeos se quedaron como, pues los alemanes, los franceses se quedaron como, hey, venga, es que yo estaba cerrando negocios con Irán, porque Irán es una economía importante. Es que estamos hablando de casi aproximadamente 80 o más de 80 millones de personas. Es un país grande y con muchos recursos. Entonces Estados Unidos, o Donald Trump concretamente, al bloquear nuevamente a Irán, lo que hizo fue dañarle un montón de negocios que tenían los europeos ya listos con Irán. En ese sentido, la economía de Irán sufre pues unas sanciones, pero no colapsa del todo. ¿Por qué no colapsa del todo? Porque están Rusia y China, sobre todo China. Entonces Estados Unidos, ¿qué hace? Le dice a Irán, no, yo lo bloqueo, y lo tiene bloqueado. Pero Irán negocia con China, le vende hidrocarburos, China le intercambia productos, y Estados Unidos, pues en el mundo de hoy, es prácticamente imposible pensar que Estados Unidos va a bloquear a China. Es que ¿cómo bloqueas vos a la segunda o casi primera economía mundial? Eso no es posible. Entonces Estados Unidos, China es como una especie de válvula de escape para Irán. China, Rusia y, ojo, la India. También la India, porque el puerto de Bandar Abbas en Irán lo está financiando capital de la India. Entonces miren que de alguna manera Irán es una economía que sufre sanciones, que tiene problemas económicos de inflación y demás, pero no colapsa del todo, porque de alguna manera pues tiene intercambios, tiene otras alternativas económicas distintas de Occidente, pero que obviamente si tuviera con Occidente pues le iría mucho mejor. Algunos analistas hablan de la posibilidad de algo que llaman una guerra total o una guerra a gran escala en la región de Medio Oriente. ¿Qué implicaría propiamente eso? Implicaría, no sé si hablar de guerra total, porque guerra total en el Medio Oriente sería implicar a todos los países de Medio Oriente. Y la verdad, creo que la guerra, o sea, como veo yo el escenario, aquellos países donde muy probablemente van a ser los escenarios de guerra, porque, o sea, yo creo que los objetivos de Israel, los objetivos de Israel están circunscritos a desarticular el eje de la resistencia, no a desarticular todo el Medio Oriente, pues.
porque además, incluso así tenga el apoyo de Estados Unidos, Israel solo no puede contra todo el Medio Oriente, porque es que Arabia Saudita es aliado de Estados Unidos, Turquía está en la OTAN, y ustedes saben lo que es el artículo, se me olvida, sexto, séptimo de la Carta de la OTAN, que dice que un ataque a un miembro de la OTAN es un ataque a toda la organización, por lo tanto la organización como bloque tiene que responder. Entonces miren, nosotros en esa paradoja de, por ejemplo, si Israel atacara a Turquía, toda la OTAN estaría obligada a atacar a Israel, entonces obviamente no lo haría. Jordania y las petromonarquías del Golfo que obviamente pues que tienen buena relación. Yo creo que los objetivos de Israel van por Hezbollah, o sea, toda la zona entre la frontera actual y la margen sur del río Litani. Ahí hay una discusión compleja porque Israel, dentro de sus pretensiones o dentro de sus alegatos territoriales, siempre ha dicho que el territorio comprendido entre la actual frontera de ellos con el Líbano y la margen del río Litani, mejor dicho, que la frontera natural histórica de Israel con el Líbano no debe ser la que hay ahora, sino debe ser el río Litani. Eso es, pues, o sea, sería como comerse un pedazo del sur del Líbano, ¿cierto? En Siria podría haber una serie de bombardeos masivos, sobre todo porque de hecho ya se está dando. O sea, parece ser que Israel va a tratar de destruir todo lo que sean pistas de aterrizaje. Mejor dicho, el sistema de comunicaciones de Siria, creo que la pretensión es acabarlo, porque considera, estoy hablando desde la lógica de Israel, que ese sistema de comunicaciones puede ser utilizado por Irán y Hezbollah en contra de Israel. Entonces Bashar al-Assad, que de alguna manera creo que no quería verse inmerso en esta situación, porque viene de un desgaste de una guerra que de hecho aún no termina, porque la provincia noroccidental de Idlib, que limita con Turquía, todavía hay focos de resistencia ahí de la guerra de Siria. Está el tema de los kurdos, de la Rojava y de Al-Hasakán en el norte, y por lo tanto yo creo que Bashar al-Assad lo que menos quisiera es verse arrastrado a este conflicto, pero no es que él quiera, es que Israel lo va a bombardear, sí o sí. Ya bombardeó a Damasco, por ejemplo. O sea, todo lo que vea posiciones dentro de Siria que le sirvan a Irán, le sirvan a Hezbollah, le sirvan a la Guardia Quds, pues que es la guardia de élite de Irán, van a ser atacados por Israel. Irak, de pronto en un estadio superior, aunque creo que no sé qué, o sea, Israel por lo menos buscaría ampliar esa parte del Líbano y Siria, o sea, toda esa especie de zona crear una especie de zona de amortiguación, asegurando que no lo ataquen desde ahí, pues, y eso va a implicar una cantidad inmensa de bombardeos. Con Irak, no sé qué tanto Israel vaya pues a atreverse a atacar a Irak. Ya de hecho algunos países ya adelantaron, porque dicen, no, venga, es que Netanyahu de hecho en el discurso en las Naciones Unidas que usted lo vio mostró un mapa de Irán y dijo, no, es que nosotros estamos en capacidad de atacar cualquier sitio en Irán. No lo dudo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para llegar hasta allá, sus aviones tienen que atravesar espacio aéreo de Jordania o de Irak o de Arabia Saudita o más al norte por Turquía. Creo que ninguno de los cuatro le va a prestar el espacio aéreo. De hecho, todas estas naciones ya cerraron el espacio aéreo. Aerolíneas comerciales desde Europa en este momento o desde cualquier parte del mundo no están volando a esos destinos del Medio Oriente. Entonces, claro, Irán está más lejano, pero el camino hacia Irán es ese. Entonces, es lo complicado. Es lo complicado y obviamente, pues, eso es lo que yo diría, que creo que la pretensión sería el sur del Líbano, las posiciones de Hezbollah, Siria, y de alguna manera buscar, no sé si lo logre, buscar golpear las instalaciones nucleares de Irán.
que son Isfahan, Natanz, Qom, Bushehr, que es donde está el tanque de agua pesada, golpear allá. De hecho, ha golpeado varias veces el programa nuclear, eso no es un secreto. El virus informático que le metió a Irán, que le retrasó varios años su programa nuclear, la muerte de Mohsen Fakhrizadeh en las afueras de Teherán. O sea, por eso la capacidad de infiltración es tremenda. O sea, ¿cómo matas al director del programa nuclear de Irán a las afueras de Teherán? ¿Cierto? ¿Cómo matas a Ismail Haniyeh, líder político del Hamas, en pleno Teherán? Hoy, háblalo. Muchas gracias, profesor Gustavo. Muchas gracias. Nos complació mucho hablar con usted y escuchar sus respuestas. Y bueno, aquí estuvimos hoy Isabela Guerrero y Juan José Tobón. Este es un podcast de la Urbe, grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y @delaurbe_en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestra página oficial de la Urbe.